Hola, hoy llegamos a nuestra tercera semana en este apasionante viaje en el camino de la fe. El tema de hoy es arriesgar. Lo que implica el impulso de la fe es tomar riesgos. Este es un aspecto esencial de actuar con fe en Dios y llevar a cabo el trabajo que Él nos ha llamado a hacer. Nuestra máxima expresión de fe es arriesgar la vida entera por Dios. Y Dios promete darnos mucho más de lo que podemos imaginar. Ten en cuenta estos siguientes versículos. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Realmente, este versículo no se preocupa de demostrar a la humanidad de que Él existe, simplemente está diciendo que Él existe y no solamente eso. Este versículo también nos dice que Él no se ha quedado lejos de la historia humana. A la vez que existe, es un Dios que se ha revelado al hombre y es un Dios que promete recompensa a quienes le buscan. El segundo versículo que quiero dejar contigo en este día, como preámbulo de este impulso de la fe, está en la epístola a los Efesios capítulo 3, verso 20. Escucha con atención. El que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el que obra eficazmente en nosotros. Así, en esta oportunidad, daremos también 4 pasos para impulsarnos en la fe en una vida de riesgo. Y en primer lugar, podemos decir: Dios dirige su provisión hacia mí. Vivir por fe frecuentemente envuelve riesgos y Dios promete darnos todo lo que necesitamos. Tomar riesgos es indispensable en la fe. Abraham, a quien en la Biblia le llaman el padre de la fe, es un ejemplo de esto. Hay un momento en la vida de Abraham en que Dios le pide sacrificar a su hijo. No podemos entender todas las motivaciones de Dios para hacer este pedido a Abraham. Hay quienes han dicho que Abraham, luego de tener a Isaac, el hijo prometido, casi a los 100 años de edad, entró en una vida que solamente estaba enfocada prioritariamente en la vida de su hijo prometido. Y entonces Dios decide probarlo. No podemos demostrar esto, pero sí podemos demostrar cómo Dios dirige su provisión hacia mí. Dios le pide sacrificar a su hijo y él nunca duda en obedecer a Dios. La Escritura nos muestra que en medio del viaje del padre e hijo rumbo al monte donde había de ser sacrificado, Abraham hace una gran declaración. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Estaba respondiendo la inquietud del hijo, que veía todos los implementos del sacrificio menos el animal para ser sacrificado. Él estaba diciendo: Dios va a proveer cordero para el holocausto. Pero Dios proveerá, mucha gente confunde con optimismo. Dios proveerá proviene de un corazón y de una mente que viven riesgos en el marco del impulso de la fe. Muchos pueden decir Dios proveerá, pero una declaración meramente de optimismo. Abraham sabía que Dios de alguna manera tenía que hacer algo para él y su hijo, para que ambos puedan volver sanos y salvos a casa. Y así sucedió que en el momento en que iba a sacrificar a su hijo, las Escrituras nos muestran que Dios detuvo su mano, le hizo voltear el rostro y aquí estaba un animal listo para el holocausto. En reemplazo de su hijo, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, hablando de su propia experiencia, concluye con estas palabras en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En el Salmo 91, en el verso 14 y 15, dice: yo lo pondré a salvo, fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame, le contestaré. Yo mismo estaré con Él, le libraré en la angustia y le colmaré de honores.
Hace falta comentar este versículo. Hace falta hacer algún añadido a esta tremenda promesa de provisión de Dios para cada uno de nosotros. Sin embargo, en este tomar riesgo, impulsándonos para la fe, debemos avanzar un paso más. Dios tiene un segundo lugar. Dios tiene sus razones. Déjame decirte, cuando parece que se retrasa, es aquí donde nuestra fe comienza a vivir lo que se le llama riesgo. Dios está por encima del tiempo. Realmente Él mora en la eternidad, como la misma Escritura dice, para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Él no está limitado al factor tiempo, tampoco está limitado al factor espacio. A veces encontramos en la Biblia cosas que a nosotros como hombres y mujeres del siglo XXI nos perturba, nos confunde, porque no estamos acostumbrados a escuchar expresiones así. A veces Dios manda a profetas a anunciar eventos futuros, pero expresados en tiempo pasado. Por ejemplo, Isaías 53 se habla de los sufrimientos del Señor Jesús en la cruz como un evento ya realizado. La experiencia del apóstol Pablo en Asia, también nombrada en 2 Corintios, nos muestra cómo enfocamos muchas veces nuestros conflictos. Pablo dice, nos sentimos como condenados a muerte, pero después reconoce que Dios tenía un propósito. Escucha lo que la Biblia dice en la experiencia de Habacuc, el profeta del Antiguo Testamento. Esas cosas que planeó no van a pasar enseguida. El tiempo en que la visión se va a realizar se acerca despacio, continuamente, seguro. Si parece lento, no te desalientes porque estas cosas van a pasar de seguro. Simplemente ten paciencia. No se va a retrasar ni un solo día. Recuerda eso. Habacuc vivía un tremendo conflicto porque veía que las cosas no andaban bien en medio de su pueblo. Su pueblo, el pueblo de Dios, andaba corrompido y él le preguntaba a Dios, ¿por qué permites esto? Dios le dice, voy a traer un pueblo que lo va a dominar, que lo va a conquistar y que lo va a sojuzgar. Habacuc se queda más perplejo porque el pueblo, el instrumento que Dios iba a usar para castigar al pueblo de Dios, era un pueblo pagano, un pueblo impío, un pueblo que no conocía a Dios. Y este era el motivo de su perplejidad. Por eso Dios le decía a Habacuc, ten paciencia. No se van a retrasar ni un solo día mis planes. Ahora mira lo que dice en Juan capítulo 13, verso 7. No te das cuenta ahora de lo que estoy haciendo, pero más tarde lo entenderás. También queremos repetir la experiencia del apóstol Pablo cuando estaba en Asia, en 2 Corintios capítulo 1, versículo 9. En realidad nos sentimos como los condenados a muerte, pero eso nos ayudó a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que puede hacer que los muertos vuelvan a la vida. ¿Te das cuenta? Pareciera que a veces en algunas crisis que Dios se estuviera retrasando. Pareciera que Dios no nos está escuchando las urgencias que nuestro corazón vuelca en oración. Pero Dios no se retrasa. Lo que alguno de nosotros parece entender así, Dios tiene sus razones cuando parece que se ha retrasado. En tercer lugar, podemos decir que Dios multiplica lo que recibe de nosotros. Y en este punto, mira lo que la Escritura enseña en 2 Corintios capítulo 9, versos 6 y 7. Recuerden esto, el que siembra escasamente también cosechará. El que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe de dar según ha decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama a todos los que dan con alegría. En tu vida, Él va a incrementar las cosas que haces y que tienen su aprobación.
Dar riesgos de fe traen consigo disfrutar las promesas de Dios. Cuando estamos en sintonía con los planes de Dios, nuestras ofrendas a Dios son multiplicadas por Él. Dios mira lo que la Escritura dice en Lucas 18, 29, 30. Dios dice, Él le respondió, les aseguro que cualquiera que por causa del reino de Dios haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos, recibirá mucho más en la vida presente y en la vida venidera, la vida eterna. Fíjate, la Biblia nos muestra cómo los apóstoles estaban inquietos acerca de esta multiplicación que Dios promete darnos a cada uno de nosotros. Las Escrituras nos muestran cómo el tomar riesgos, el dejarlo todo para seguir al Señor, hace que el Señor promete estas cosas. Él no es deudor de nadie. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 dice lo siguiente: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo que hacemos en el Señor no es en vano. Tremendo desafío, ¿verdad? Crecer en nuestro servicio no queda infructuoso ni sin recompensa. La palabra nos llama a mantenernos firmes y constantes, creciendo, progresando en la obra del Señor, sabiendo que ningún trabajo que hacemos para el Señor es en vano. Dios no es deudor de nadie. En el tercer punto, que Dios multiplica lo que recibe de nosotros, está afirmado en estos versículos, y todavía podemos decirte que hay una cuarta faceta de este vivir, arriesgándolo en el impulso de la fe. Queremos desafiarte como grupo a dejar que Dios determine el tamaño de las metas a realizar en su trabajo. Dios tiene planes para la redención de todo el cosmos creado, no solamente de tu vida, no solamente de esta tierra. Todo el cosmos de Dios, toda la creación necesita una redención. Somos parte, tú y yo, de un ejército convocado para mantenerse en los gigantescos planes de Dios. La fe no trata de limitar el ámbito personal de esta convocatoria, porque todo lo que Él empieza, Él lo concluye. Recuerda, Dios termina cada cosa que Él empieza. Este es un principio que tiene que ser guardado en nuestros pensamientos, nuestros anhelos y nuestras preocupaciones. Aquello que parece que Dios está incumpliendo, Dios lo va a cumplir. Recuerda, en un cuarto lugar, Dios termina lo que empieza. El testimonio de Pablo que él da a la iglesia de Tesalónica nos puede convencer de todo ejemplo del evangelio que comenzó en algunos corazones y que extendió por todo el mundo, dice la epístola a los tesalonicenses. Escucha estas palabras. El que empezó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día que venga Cristo Jesús. Colosenses 1:7. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y de la comprensión y la comprendieron plenamente. ¿Qué riesgos obra de tomar hoy en día? ¿Habrás de tomar algún riesgo frente a este desafío? Dios te llama y me llama a impulsarnos por la fe. En unos instantes, tú y tu grupo tendrás la oportunidad de ver lo que fluye en tu corazón. Los anhelos profundos, los temores e incertidumbres, todas aquellas cosas que pertenecen al presente y al futuro están puestas delante de ti con una gran palabra. Arriésgate. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.